Llamados a regresar a donde venimos, que es de Dios, la casa del Padre. Y entonces todos los días vamos preparando ese regreso, todos los días, y además ayudando a nuestros hermanos, ayudándolos con nuestro trabajo, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Y bueno, esta es una actividad más, una actividad de esas, ¿no? Pero no es la única. Y me alegra que sea la primera del día, por lo menos para su servidor, y estoy muy contento de estar con ustedes y compartiendo esas ideas, estos conceptos tan importantes para nuestra vida de fe y nuestra vida de piedad, ¿no? En lo que a religión se refiere. Muy bien, pues miren cómo se llama el tema de hoy, la nueva alianza de Cristo. Llegamos prácticamente, o más bien estamos llegando ya a la culminación de nuestro querido curso, conocer a Cristo, conocer la Biblia, ¿no? Decía San Jerónimo, quien desconoce la Biblia, desconoce a Cristo. Desconocer la Biblia es desconocer a Cristo. Eso decía San Jerónimo. Acuérdense que San Jerónimo fue quien tradujo la Biblia de los 70, estaba en griego, al latín, al latín. San Jerónimo no nada más utilizó la Biblia de los 70, también utilizó la Biblia hebrea. Fue un trabajo muy titánico, muy gigantesco. El Papa San Dámaso le encargó a San Jerónimo que hiciera esto. Y San Jerónimo se apoyó en varios hombres de fe, varios religiosos, y en su hermana. Y su hermana dijo, sí, yo tengo unas hermanas, es decir, compañeras correligionarias, que también son muy avesadas en esto y muy dedicadas. Entonces, San Jerónimo hizo un gran equipo, y le llevó varios años, no crean que fue rápido. Y, y esa labor titánica fue la que, gracias a ella, hoy nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos, ¿no? Gracias a la Vulgata, la Biblia se pasó al latín. ¿Por qué al latín? Porque llegó un momento, fíjense bien, en que el griego helenista, el griego koiné, con la caída del Imperio Romano, empezó a venir en desuso. Empezó a venir en desuso. Los, eh, los bárbaros del norte que llegaron pues no solamente a conquistar Roma, llegaron a cambiar la vida del Imperio Romano y llegaron para quedarse. Bueno, empezaron a favorecer la creación de nuevos reinos, de nuevos reinos. Y lo primero que dijeron es, ya no existe el Imperio Romano. Cada reino, por favor, que se consolide, que forme a su rey, en torno a su lengua, en torno a su territorio. ¿Y qué cosas es lo que tenemos en común todos? La religión. Por eso, a todos esos hombres, a esos reinos, esos primeros reinos europeos, se les llama la cristiandad, con mayúscula, la cristiandad. ¿Qué tenían en común? La religión. Entonces, cada reino va a ser diferente en torno a su lengua, a su geografía, pero todos van a coincidir en la misma religión. Vean lo importante para que no se pierda del todo un, eh, un acto de transición como fue la caída del Imperio Romano. Entonces, la religión. Ya no, ya no hubo escuelas, ya no hubo nada, solo hubo la misma religión y un idioma que hablaba el Imperio Romano. ¿Cuál era? El latín. Entonces, por eso fue necesario que se hablara en latín, y por eso San Jerónimo hizo ese esfuerzo de pasar la Biblia al latín. Y eso es lo que estamos nosotros ahora usufructando, la Biblia en latín, que después ya a su vez tuvo varias revisiones, pero ya la Biblia con los libros canónicos, ¿no? Y bueno, esto se los digo porque el mensaje de San Jerónimo es contundente. Desconocer la Biblia es desconocer a Cristo. Y el tema de hoy es la nueva alianza que nuestro Señor viene a proponer por medio de su divino Hijo, que es el tema central de la Biblia. Cristo es en el centro de la Biblia.
Cristo está al principio de la Biblia y Cristo está al final. Como pueden ver, el Señor es no solo el Señor de la historia, es el Señor de todo, de todo. Así que vamos a disfrutar las diapositivas de hoy, concluyendo, concluyendo que el Señor es nuestro centro, el centro de todo y el centro de nuestras vidas. Bueno, por eso muchas personas recomiendan, cuando alguien quiere comenzar a leer la Biblia seriamente, profundamente, estudiarla, dice, bueno, empiecen el Nuevo Testamento. Por eso recomienda, por esto, ¿no? Cuando uno estudia el Nuevo Testamento, uno se da cuenta que no lo puede entender si no estudia el Antiguo. El Nuevo Testamento recoge el mensaje de esperanza del Antiguo Testamento, ese mensaje de esperanza que preconizaron los profetas, acuérdense, ¿no? Y que decían que va a venir un tiempo en que Dios se va a acordar de nosotros, se va a acordar de su pueblo y va a mandar un Mesías. A eso se le llama la plenitud de los tiempos, ¿sí? El año cero. Y ya no va a ser una alianza de la letra, como pasó con Abraham, con los patriarcas, con Moisés, una alianza por medio de la ley, sino una alianza por medio del Espíritu, del mismo Espíritu de Dios. Esto nos lo recuerda San Pablo, ¿no? En esa frase, en la segunda a los Corintios. Gracias. Siguiente. Ahora entendemos por qué Dios escogió al pueblo de Israel. Dios tenía un plan. Dios Padre tenía un plan preciso y a él le pareció bien que fuera el pueblo de Israel. Pudo haber sido cualquier otro, por favor. Dios es el dueño de todo. Bueno, a él le pareció bien y así fue, escoger al pueblo de Israel para darle a conocer al mundo, primero que no había tantos dioses como ellos creían, como todas esas civilizaciones antiguas creían y estaban convencidas, además, no solamente creían, estaban convencidas y vivían y morían con esa angustia de la furia de los dioses y todo. A ver, momento, hay un solo Dios, por quien se vive y se vive para siempre. Bueno, ese es el gran mensaje del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, Dios elige al pueblo de Israel, le hace una promesa y esa promesa se ve cumplida en el Salvador. El Salvador que va a venir tiempo después. Cristo representa a Israel, pues Él es el elegido de Dios. Entonces, así como Dios elige un pueblo, Dios también elige por su voluntad, por su divina, por su santa voluntad, elige mandar a su Hijo. Él pudo haber hecho todas las cosas de otro modo, por las buenas, de otro modo, claro que sí, pero tanto, como dice San Juan en su Evangelio, tanto amó Dios al mundo que mandó a su propio Hijo para que todos los que crean en Él, ustedes y yo, podamos llegar a ser hijos de Dios. Vean qué hermoso. Ese es el mensaje, el gran mensaje del Nuevo Testamento. Las alianzas y promesas del Antiguo Testamento culminan en la definitiva y nueva alianza, sellada con la sangre de Cristo. Entonces vean, todo lo que se prometió, lo que se anunció, lo que se dijo, número uno, se cumple. Número dos, se cumple para siempre. Ya no va a ser un compás de espera para la segunda venida de Cristo. No, no, no. Nuestro Señor ya llegó, se hizo carne, se hizo como nosotros, menos en el pecado, nos enseñó el camino para regresar a Él, para vivir en el camino que nos lleva a Él, en una nueva alianza que, que Él mismo sella con su sangre, como dice el profeta Isaías. Cargó sobre sus espaldas todas nuestras iniquidades y por sus heridas hemos sido sanados, hemos sido curados. Entonces vean cómo todo se cumple, todo lo que escribieron los profetas se va cumpliendo paso a paso. Por eso híjoles, qué difícil es ponerse en los zapatos de los actuales judíos que siguen sin ver,
entre comillas, sin ver el cumplimiento de estas promesas en la persona de Cristo. Porque para nosotros, hombre, está más claro que el agua, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios estamos en esto y lo estamos corroborando. Los efectos de esta nueva alianza son muy superiores a la antigua, eso lo dice San Pablo. Perdona y borra los pecados. Dios habita entre los hombres y cambia el corazón de los hombres y pone su espíritu. A ver, vamos a ver esto con calma. ¿Por qué los efectos de esta nueva alianza son muy superiores? Primero, aparte de esto que nos dice el Padre Monforte, acuérdense que en la antigua alianza eran los 10 mandamientos más lo que se acumule, que son los 613 del Deuteronomio y el Levítico. Entonces, a ver, qué guapo cumplen los 600 y pico mandamientos. Nadie los podía cumplir. Todos los judíos se pasaban toda su vida tratando buenamente de cumplir todo lo que estaba prescrito. Y cuidado con que no se cumpliera algo, porque entonces ellos sabían que eran reos de pena y no merecían ni siquiera el Seol. Y bueno, eran unos sentimientos de culpa impresionantes por no poder cumplir todo. Y al no poder cumplir todo, al sabernos incapaces, impotentes de cumplir todo, pues uno va haciéndose laxo, se va haciendo, bueno, pues, ¿quién va a cumplir todo? A ver, pues entonces, si nadie va a cumplir todo, pues yo creo que debe haber algo de perdón. Fíjense, empezamos a razonar ahí a nuestro favor, a nuestra conveniencia. Y al razonar a nuestra conveniencia, eso es en detrimento del prójimo. Porque entonces yo comienzo a ver para mí beneficio, para mí ganancia, etcétera, y empiezo a olvidar al prójimo. Y empiezo a volverme cruel, empiezo a volverme duro. Esos son los efectos de la antigua alianza. Nadie podía cumplirla toda en su toda. Absolutamente nadie la podía cumplir. Era tan dura, tan difícil de lograr, que endurecía el corazón de los hombres. Los endurecía, los hacía cínicos, los hacía que, pues, ¿quién? Al fin que no se cumple, pues, ¿quién? ¿No? Era una alianza que realmente se comprobó que no, no venía a cubrir lo que el hombre necesita para realmente estar cerca de Dios. Aquí viene una pregunta difícil, y entonces Dios, ¿por qué la hizo? A ver, Dios lo hizo porque los corazones de aquellos hombres como los nuestros son difíciles, son duros de roer, de cerviz dura, ¿no? No solamente los judíos son así, nosotros, el ser humano, disculpen por favor. Bueno, entonces les decía que esa alianza era muy dura, y decía San Pablo, esa alianza los hombres llegaron a echarla a perder, que incluso podía llevar a condenar, a la condenación. ¿No? José Luis, ¿puedo leer un poquito del 2 Corintios capítulo 3? Claro, por favor, permítame. Dice, San Pablo dice, tal confianza para con Dios la tenemos por Cristo, no porque seamos capaces por nosotros mismos de pensar cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios. Él es quien nos ha hecho capaces de ser ministros de una nueva alianza, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu da vida. Pues el ministerio de la muerte, grabado con letras en piedra, fue con tanta gloria que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual era perecedera. ¿Cómo no ha de ser de mayor gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación fue gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. Sí, efectivamente, ahí San, San Pablo nos hace ver la imposibilidad del hombre por sus propias fuerzas para, para poder él cumplir con esa alianza. Y nuestro Señor llega a abrirnos no solamente los ojos, sino las posibilidades.
de que nosotros, aceptando en nuestro corazón y en nuestro espíritu, ¿no?, la voluntad de Dios, que está en el gran mensaje evangélico, y nos abre las posibilidades a esa nueva alianza. Entonces, eso es, gracias, Ferni, efectivamente. Vean cómo San Pablo, el primer teólogo, comienza a dilucidar poco a poco ese mensaje. Es bien importante esto que leyó Ferni, porque esto que San Pablo escribe, no lo escribe ningún evangelista, fíjense bien, ningún evangelista. ¿Qué quiere decir? Que San Pablo llegó a tener un conocimiento profundo, un conocimiento eh, hermoso, un verdadero del Señor, porque hay que tener al Señor en el corazón, en la mente, en el pensamiento, para poder aseverar esto, ¿no? Es palabra de Dios. Y entonces, en base a esto que San Pablo escribe en Segunda de Corintios, ahora sí, sabemos que por medio de esta nueva alianza se van a perdonar y se van a borrar los pecados para que podamos llegar al cielo, podamos llegar a la casa del Padre. Por medio de esta nueva alianza, el Señor va a habitar en medio de nosotros, en nuestros corazones y en el mundo. Se va a quedar para siempre. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y por medio de esta alianza nos vamos a ser dignos, nos vamos a agenciar de esa vida de Dios que cambia el corazón de los hombres, ¿no? Esa que es la vida de la gracia. Entonces vean cómo todo esto que está en la Sagrada Escritura, aquí se va cumpliendo. Aquí se va cumpliendo, y esos son los efectos de esta nueva alianza, infinitamente superiores a la antigua. Nosotros, que somos hijos de la nueva alianza, del Nuevo Testamento, número uno, nos sabemos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Chueco, derecho, como quiera que sea o fuere, somos hijos de Dios. Número dos, somos redimidos por Dios. Somos realmente tan amados por Dios que hasta la última gota de la sangre de nuestro Señor fue por ustedes y por mí. Y por todos, incluso los malos, los que lo desprecian, los que no quieren saber nada de Él, los que hacen tantas cosas indignas de un ser humano, también por ellos el Señor murió, ¿no? Porque los malos y los buenos, todos estamos destinados a una vida eterna. Venimos de Dios y ahí tenemos que regresar, ¿no? Entonces, eso es lo que sabemos, vean, por la nueva alianza y por todo lo que el Señor vino a revelar. Esto es lo que el cristiano sabe. El cristiano se guía por los criterios de Cristo. ¿Cuáles son los criterios de Cristo? Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Tenemos que leer una a una. Cuando éramos niños, se han de acordar ustedes, entre otras cosas que nos teníamos que aprender de memoria, por supuesto que también eran las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas, de memoria. Es ahora cuando realmente las llegamos a entender. Es ahora cuando, primero, entendemos qué quiere decir bienaventuranza, ¿no? Es un deseo de felicidad, de dicha. Bienaventurados, felices, felices, ¿no? Los que lloran porque serán consolados. A ver, no es tan fácil entenderlo. Felices los que lloran. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que entonces hay que llorar a fuerzas? No, no hay que llorar a fuerzas, pero si te toca llorar, tienes que saber que es plan de Dios y que todo lo que pasa, pasa para bien de los que aman a Dios. Y que si hay que llorar, eh, hay que hacerlo como Job. Dios me lo da, Dios me lo quita. Bendito sea su santo nombre. Esto es lo que nos viene el Señor a enseñar, fíjense, a anteponer a Dios delante de todo. Y Jesús no se cansa con palabras y obras y acciones. Y aquí, puntualmente, en cada bienaventuranza, nos dice, ¿no?, la felicidad que su Padre nos promete en cada una de ellas. Cada bienaventuranza llena la vida del cristiano.
si la analizamos una por una, alimenta su esperanza tanto en la aflicción, el dolor, como en la alegría y la prosperidad, como les decía, ¿no? Que recordando ese pasaje de Job. Y bueno, ahí está la cita bíblica concreta, donde podemos encontrar las 8 bienaventuranzas. No basta leerlas una o todas, no, analizarlas una por una, y van a ver cómo en esto se centra el mensaje cristiano. Por eso a las bienaventuranzas también se les llama los criterios de Cristo. Los criterios. ¿Quieres saber cómo piensa el Señor? Ve las bienaventuranzas. Oye, Ve las José Luis, bienaventuranzas. y como dices ahorita, creo que hay que conectarla, estas bienaventuranzas con Cristo, nuestra vida, pero con Cristo. Ahorita que comentas esta primera, bienaventurados los que lloran, pues ¿cuándo lloró Jesús? Pues en el huerto de los olivos con Jerusalén enfrente, ¿no? De hecho, ahí hay una iglesia que recuerda este acontecimiento. ¿Y por qué lloró nuestro Señor sobre la ciudad de la paz, Jerusalén? Pues porque no aceptan el mensaje redentor que Él trae. Y pues eso creo que en nuestra vida nos tiene que doler en el buen sentido y mover pues a hacer mucho apostolado, ¿no? Claro, claro, por un lado. Y por otro, el Señor, como dijo Ferni acertadamente, al llorar, muestra que nosotros como seres humanos estamos hechos de sentimientos, de emociones, de inteligencia, de voluntad. Entonces, habrá cosas que nos peguen y nos peguen duro en el corazón, nos peguen en lo más íntimo, como le pasó al padre del hijo pródigo, cuando su hijo le dice, papá, pues no, no me quiero esperar a que te mueras, dame mi herencia. Eso al padre le dolió, le pegó en lo más fuerte. Vean, bueno, el Señor nos enseña que el dolor y el sufrimiento, ojo, con motivo del pecado original, nada que como castigo de Dios. Pues mira, Dios lo está castigando. No, 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 no. Calma, calma. Por el pecado original entra el dolor y el sufrimiento, la muerte en el mundo. Eso lo tenemos que saber ustedes y yo, por fe. Entonces el Señor dice, bueno, el plan de Dios para todos es inmenso, está lleno de amor. Hay mucho amor ahí, incluso en estas cosas que parecen tan duras, tan difíciles de ver, de reconocer, de aceptar por algunas personas. Hay que ver el amor de Dios atrás, por favor. Eso es lo que San Ignacio de Loyola, ahora que pasó santo, vio en la vida de los santos. Él, él, él vio que había un común denominador en todos. ¿En qué se parecen los santos? Pues eso, en que supieron ver la voluntad de Dios, en que supieron reconocerla y aplicarla a su vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Como dijo Ferni, lo que su divino Hijo nos viene a enseñar. Que nuestro Señor Jesucristo explícitamente lo hace, y en este caso, en las bienaventuranzas. Les puse el ejemplo de bienaventurados los que lloran, pero la primera, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿sí? Los pobres de espíritu. No dijo los pobres, los miserables, los paupérrimos, no, no. Él dijo los desprendidos, los que no tienen su corazón en las cosas del mundo. Esos son los pobres de espíritu, ¿no? Y cuando dicen verán a Dios, es con esa visión beatífica, ¿no? Que no espera hasta que nos muramos y estemos en el cielo. Lo podemos ver aquí y ahora, por favor. Vean eso, aquí y ahora. Necesito que se lleven esa lección, ese mensaje. No necesitamos morirnos para ser santos. San José María decía, todos los días tenemos que dar un paso a la santidad en las cosas que haces desde que te levantas, ¿no? Y en las que más gozas, como es en el trabajo, ¿no? Muy bien, pues esos criterios de Cristo son la nueva ley y se presenta como la ley de Cristo, la ley de libertad y la ley de la caridad o ley del amor. Ley de Cristo porque el Señor dice, un mandamiento nuevo
voy a dar. Y cuando dice mandamiento, viene de mandato, mandatare, mandar, ordenar. Entonces ya ahí no hay de que lo haré, no lo haré, qué haré. No, ley de Cristo. El mandamiento nuevo, ahí está, ¿no? El Señor y su divino Hijo, Espíritu Santo, respetan nuestra libertad si la queremos, esa ley de Cristo, aceptar en los corazones y llevarla a cabo, o no. Pues vean, y ahí está ese pasaje de San Juan, ¿no? Y por supuesto, ese mandamiento nuevo es la ley del amor, la ley de la caridad, que se amen unos a otros, ¿no? Muy bien. Jesús, al realizar el plan de salvación, funda la iglesia con el anuncio de la buena noticia, llegada del reino de Dios. Eso fue lo que San Juan Bautista estuvo preconizando. Prepárense, prepárense, el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está cerca. Prepárense, prepárense. ¿Cómo nos preparamos? Ya estamos circuncidados, obedecemos la ley. No basta. Necesitas hacer un cambio en tu corazón. Porque por fuera, pues sí, porque como los fariseos parece, te vas hasta adelante, te hincas, eh, eh, te pones de negro, te pones ceniza en la cabeza, pareciera que estás, uy, profundamente, pero solo parece. Esto vir significa ser hombre y parecer hombre. Esto vir, esto vir es una sentencia romana. Los romanos dijeron, no vamos a ser como los griegos, que terminaron pervirtiendo muchas cosas. Y los hombres quisieron parecerse a las mujeres, y en lugar de ir a los gimnasios, empezaron a embellecer sus cuerpos, y Adonis, y Efebo, y el Narciso, por, pervirtieron cosas. Cuando llegó la hora de defenderse como hombres, ay, ya, no la hicieron. Y las mujeres igual, se quisieron meter a los gimnasios, las amazonas, y bueno, esto vir, dijeron los romanos, ser hombre y parecer hombre. Por eso los romanos siempre los van a ver con el cabello corto, siempre. Esto vir, quiere decir ser hombre y parecer hombre. Bueno, igual, ser cristiano y parecer cristiano, no como el fariseo. Y nuestro Señor pone la parábola del fariseo y el publicano, vean. Entonces, esto porque viene por el reino de Dios. Viene a anunciar el reino de Dios, y el reino de Dios tenemos que hacerlo ver con obras, con palabras y con obras. Muy bien. El reino de Jesucristo llegará a plenitud cuando al final del mundo presente vuelva a Cristo glorioso para juzgar a vivos y muertos. Eso es la parucía. Y eso está en San Mateo. Vean esa imagen, por favor, vean esa imagen. Esa imagen es muy elocuente. Ahí estamos todos, todos, toda la humanidad. De hoy, de ayer y la de mañana. Ahí vamos a estar todos. En torno a la cruz, en torno al Cordero. El Señor va a regresar. Claro que sí. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y no nos quebremos la cabeza, por favor, de cuándo será. No, 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 no. No nos quebremos la cabeza. Cuando Él quiera. Van 2000 años y no es la hora en que regrese. San Pablo y los primeros cristianos creyeron que la venida era inminente, era ya. Decían, tenemos que estar preparados. Por eso él les decía santos, a los santos de Antioquía, a los santos, por favor, ya no es de que quieran, tienen que ser santos, porque el Señor está por regresar y los tiene que encontrar preparados, como a las vírgenes prudentes, con su aceitito en su lámpara. Es decir, con la gracia en su corazón. No los tiene que encontrar desprevenidos. Ellos creían que la venida era inminente, y, y se llegó a la conclusión de que será cuando Dios quiera, cuando Dios quiera. Entonces, ya no tenemos que estar angustiados por eso. No sabemos si lo veremos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el Señor va a llegar, claro que sí, para el juicio personal de ustedes y mío, y de todos los hombres que han pasado ayer, de hoy y los de mañana, porque somos finitos, tenemos fecha de caducidad. Cuando se acabe el reloj de nuestra vida, es cuando el Señor va a venir a nuestra vida para hacer nuestro juicio personal. Eso sí, hay que estar preparados, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar?
atendiendo el mensaje salvífico, el mensaje que está en los evangelios. ¿Qué son los evangelios? No, los evangelios no solamente son un mensaje, unas palabras, unas orientaciones, indicaciones. Los evangelios son todos ellos la persona de Cristo. Y por eso los evangelios son el corazón de todas las escrituras, del Antiguo y del Nuevo Testamento. No tienen razón de ser si no atienden a lo que Jesús vino a dejar al hombre, ¿no? Con sus palabras, su obra, su pasión, muerte y resurrección. Los evangelios muestran cómo Jesús pasó su vida haciendo el bien, curaba enfermos y liberaba del demonio a los posesos, predicaba y hacía milagros. Esto que acabamos de leer en este segundo párrafo, también se llama elementos querigmáticos. ¿Qué es el querigma? El querigma es el primer anuncio. Yo les decía que los apóstoles, después de la venida del Espíritu Santo, salen a anunciar con toda valentía, con toda convicción. Y era bien importante que no cada quien anunciara lo que conociera de Jesús, sino anunciaran exactamente lo mismo. Eso se llama el querigma, el primer anuncio. Todos vamos a anunciar lo mismo. ¿Qué? Número uno, Juan el Bautista anuncia la venida del reino de Dios y la venida del Mesías. Número dos, Jesús de Nazaret, hijo de Dios, pasó haciendo el bien, curaba enfermos y llevaba el demonio a los pies. Pero número tres, sufre, muere y resucita. Número cuatro, el mensaje aquí se queda de arrepentirse y creer en el Evangelio. Ese es el querigma apostólico, que los primeros discípulos, es decir, los 12 apóstoles, les enseñaron a sus alumnos y esos a sus alumnos, a los padres de la iglesia, y esto es lo que se enseñó, el querigma apostólico, esto es. Entonces vean de dónde viene el Evangelio. Y ese es el mensaje salvífico, hoy como ayer. Bueno, ese mensaje salvífico tiene su centro en el Señor. El Señor da explicaciones de la ley de Moisés con autoridad. Hay pasajes donde dice Jesús, y aquí hay uno más grande que Moisés. Acuérdense que para el pueblo judío, Moisés era el personaje más relevante. No había otro más importante, con más reconocimiento que Moisés. Habéis oído que se dijo, ¿no? Nuestro Señor, con la autoridad que el Padre le confiere, aclara las cosas, ¿no? Y viene a hacer nuevas las cosas, aclarando el verdadero espíritu de la ley, ¿no? Y por eso todos los que lo oyen, pues se escandalizan. Primero se escandalizan y después se resisten, como, ¿cómo el sábado está curando? ¿Qué es más importante, el hombre o el sábado? El sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y los fariseos dicen, ¿qué? Nunca habían oído eso, nunca habían oído eso, y su corazón cerrado les impidió reconocer al Señor de la historia, ¿no? Y al Mesías esperado por todos ellos. Entonces, nosotros, a toro pasado, todo esto ya pasó, ya ocurrió, la fe nos permite ver y disfrutar estas cosas, ¿no? Con otros ojos, con otra actitud. Claro. Jesús va corroborando sus enseñanzas y la veracidad de cuanto dice con milagros. Vean ustedes cómo aquí el padre Monforte hace una puntualización muy pertinente de para qué sirven los milagros, ¿no? Los milagros para comprobar que lo que el Señor dice y enseña es cierto. Y número dos, para demostrarnos que el Señor no solamente es el Señor de la historia, es el Señor de la vida y de la muerte y de la naturaleza y de todo. Ahí está la verdad, todo cuanto dice. Por lo tanto, nosotros estamos en las manos del Señor de todo. Somos hijos del dueño de todo, del tiempo,
de la energía, de la naturaleza, de todo, 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 que es donde ocurren los milagros. Así que tranquilos, todo está bien, estando con Dios. Ese es el gran mensaje, de las enseñanzas y de los milagros. Esta parte es hermosa, es hermosa. Es hermosa porque nuestro Señor, y esto lo dicen los sinópticos, principalmente San Mateo, les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién han oído hablar que dice la gente que soy yo? Unos que Elías, ¿no? Que regresó, que Moisés regresó. ¿Quién dice la gente que soy yo? Un gran profeta. ¿Quién dice? Eso andan diciendo, ellos decían. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Si el Señor nos preguntara en este momento, nos pasaría igual que a los discípulos, ¿eh? Créanme. Ay, caray, caray, ¿y cómo expreso con palabras algo que creo? Algo que solamente mi fe me dice, me enseña, me muestra. ¿Cómo lo bajo? ¿Cómo lo bajo a palabras? No lo inefable. ¿Cómo? Qué difícil es. Y miren cómo San Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, él le dice: tú eres el Cristo, el Santo de Dios, el Hijo de Dios vivo. Por eso, siempre que hagamos un estudio, una oración, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, ilumínanos, por favor, danos de tu luz un rayo, así, porque queremos mucho, un poquito, por favor, que sea de provecho este rato de estudio, que llegue el mensaje a nuestro corazón, que podamos, como el ciego, Señor, que vea, que sea poquito. Bueno, pues aquí vemos la acción del Espíritu Santo en San Pedro, que es la que siempre debemos pedir, ¿no? San Pedro, que va a ser el representante de los apóstoles, también va a estar en la continuación de los evangelios, que es el libro de los Hechos, ¿no? Y ahí en el libro de los Hechos, que principalmente San Pedro y San Pablo van a ser los protagonistas, vamos a ver cómo se va consolidando la iglesia y cómo la iglesia fundada por nuestro Señor, la única iglesia fundada por Jesús, se esfuerza, se esmera por llevar a cabo esta misión. ¿Cuál es esa misión? Llevar al mundo judeocristiano de ese tiempo el mensaje de salvación. Por favor, atiendan esto. Jesús vino, llegó, resucitó, está entre nosotros. Es importante que crean, que se bauticen, que se conviertan. Ese es el mensaje de salvación que tiene la iglesia hoy como ayer. Y bueno, eso lo vemos bellamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de San Lucas. ¿Mm? Ahí vemos lo que ocurre a partir de la llegada del Espíritu Santo, es la tarea apostólica, que Jesús confió a sus apóstoles. El Señor varias veces dijo: les voy a mandar al Consolador, Paráclito, al Consolador. Hoy no entienden esto. Cuando llegue el Consolador, van a ver que van a ver mejor las cosas, ¿no? Esos son los sellos de los apóstoles. Y como les decía, fin, como escribió San Lucas y sus discípulos, ¿eh? Porque en Hechos de los Apóstoles, así como en el Génesis, también hay varias plumas, hay varios estilos. Vean con calma, lean con calma los hechos y van a ver cómo en unos pasajes San Lucas escribe en primera persona, escribe, y en otros escribe en segunda persona, habla como nosotros, nosotros, nosotros. En algunos pasajes reitera, vuelve a pasar esto. ¿Qué quiere decir esto? Que San Lucas no escribió todos los hechos, sino que San Lucas y sus seguidores. San Lucas se encargó, se ve que esto lo discutió con un grupo de alumnos, de discípulos, y su escuela. Y esa escuela fue la que consolidó los hechos de los apóstoles, ¿no? Y bueno, San Lucas conoció a San Pedro y conoció a San Pablo. San Lucas prefirió seguir a San Pablo. Y por eso el lenguaje del Evangelio de San Lucas es tan especial, tan misericordioso, tan descriptivo por San Pablo, ¿no? Y bueno,
pues San Lucas, que fue quien escribió el libro de los Hechos, ahí nos muestra el nacimiento de la iglesia, nos muestra las vicisitudes de los primeros apóstoles, principalmente de San Pedro y de San Pablo. ¿Qué les parece que hacemos una pausa de 5 minutos antes de seguir y regresamos con más sobre esta obra lucana sobre los Perfecto. Hechos de los Apóstoles? Muchísimas gracias. 5 No, minutos. vale, gracias. Acuérdense, fue escrito por San Lucas, Hechos de los Apóstoles, y San Lucas y la escuela lucana, que así se le llama ahora. Lucas pone el acento de la salvación en la misión de los apóstoles. Eso se ve en los Hechos. Se ve los primeros discípulos. En los Hechos se ve el concilio de Jerusalén, se ve el martirio de San Esteban, y sobre todo la misión de San Pedro, ¿no? Como cabeza de la iglesia. Y después San Lucas, desde el capítulo 8, 9 en adelante, hasta el final, ya se dedica a San Pablo, a sus viajes, a todo lo que San Lucas presenció de San Pablo, ¿no? Y lo relata magistralmente en los Hechos de los Apóstoles. Narra el establecimiento de la nueva iglesia y la propagación inicial del evangelio, lo que les decía del querigma. Ahí lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Los fundamentos querigmáticos, ahí están, ahí se aprenden. ¿Cómo se establece la nueva iglesia? En torno a cuatro patas de la mesa, fíjense, la mesa del Señor tiene 4 patas. 1, la predicación, la predicación. La predicación es exactamente eso, repetir el querigma, decirlo a todos, anunciarlo a todos, pero no cualquiera lo va a andar anunciando. Tienen que ser personas consagradas, tienen que ser los discípulos y a quienes los discípulos designen, no cualquier hijo de vecino. La predicación, no se les olvide, no es privativa de todos, no, es quien está ya preparado y autorizado para ello, ¿no? Entonces, número 1, la predicación, los apóstoles y sus discípulos. Número 2, por la fracción del pan. La fracción del pan presidida por los apóstoles y sus discípulos, ¿no? De aquí van a salir los presbíteros. Entonces, la fracción de la predicación, la fracción del pan. 3, la ayuda mutua. La ayuda mutua. En la carta a Diogneto, en la Didaje, todo esto, vemos el testimonio de los primeros cristianos que hicieron que los romanos de ese tiempo dijeran, miren cómo se quieren, miren cómo se quieren estos, ni se conocen ni se ayudan. Parecen judíos, porque los judíos, claro que sí se ayudan entre ellos por ser no solamente de la misma raza, sino porque es algo que siempre estuvo presente, ¿no? Por ser pueblo elegido, pues nosotros también somos pueblo elegido, tenemos que ayudarnos entre nosotros con obras de caridad. Entonces, las 4 patas de la mesa: predicación, la fracción del pan, la ayuda mutua, y 4, la oración, pedir por todos, entre todos, con todos, con todos. Claro que sí, mi oración personal vale y vale mucho y cuenta, sí, pero pedir en grupo, lo que 2 o más pidan en mi nombre, mi Padre se los concederá. Donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Vean el valor de la oración. Sí está muy bien que vayamos a la capilla, a la adoración y ahí yo solito. No, no, pero si estoy con mis hermanos, vale más. Estoy en misa, vale más. En rosario, vale más. En este momento, cuando Fermín reza por todos nosotros, él reza tomando la voz de todos nosotros y llega a Dios, y Dios bendice a Fermín y nos bendice a todos. Vean la fuerza de la oración. Bueno, todo eso se aprendió desde los primeros cristianos, ¿no? Ese es el establecimiento de la iglesia, de la nueva iglesia.
y la propagación inicial del Evangelio por medio de la predicación, por medio del querigma. San Lucas presenta a nuestro Señor como la cumbre de la historia. Por supuesto que es el Señor de la historia, el Señor de todo cuanto existe. ¿No? Y Huele muy presenta, rico tu perfume. Sí, ¿verdad? presenta la Es misericordia. colonia, ¿no es? Colonia, exacto. Y presenta, sobre todo en la parábola del Hijo Pródigo, cómo es el Padre de misericordioso, cómo nos perdona, cómo parece, fíjense bien, cómo parece que hay cosas que no tienen perdón para nosotros, para nuestra conciencia. Pero si ya lo confesamos, debemos tener la certeza, la seguridad de que Dios nos ha perdonado, porque es infinitamente misericordioso. Eso lo enseña San Judas, San Lucas. San Lucas en su parábola del Hijo Pródigo y a lo largo y ancho de su Evangelio. Bueno, pues en los Hechos de los Apóstoles, la iglesia sale a la luz del día después de Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo, ¿no? Por la intervención de que es amor, y crea unidad. El Espíritu de Dios es un espíritu de amor y es un espíritu que une, no que divide. Es un espíritu que une en torno a Cristo como centro de nuestras vidas. La iglesia es católica y universal desde el momento de su nacimiento. La palabra católica, católico, la emplea por primera vez San Ignacio de Antioquía en el 110 o 112, en que lo llevaban al martirio. A San Ignacio de Antioquía lo llevaron con los leones. Y San Ignacio, antes de morir, dijo, pido a Dios porque algún día el conocimiento de Cristo, el mensaje evangélico, sea universal, sea católico. Ahí nace esta palabra, ¿no? Desde su nacimiento. Así que los evangelios son católicos desde el principio. Siguiente. Los primeros fieles perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la fracción del pan y en las oraciones, como les decía. Esas son las patitas de la mesa. Y faltó la oración. Las 4 patas de la mesa o misa. ¿Ven? La oración, la predicación, la fracción del pan, la ayuda mutua. Y eso se ve en los Hechos de los Apóstoles. Los siguientes libros importantes que tenemos que recordar y que conforman el Nuevo Testamento son las cartas paulinas. Las cartas paulinas. Y San Pablo, a lo largo y ancho de todas sus epístolas, nos muestra, primero que nada, el mensaje de salvación, que es el mismo que nuestro Señor vino a preconizar aquí entre todos nosotros cuando se hizo hombre. Entonces, la salvación. En Gálatas y en Corintios y en Romanos, San Pablo, fíjese lo que enfatiza, la fe en Cristo, muerto y resucitado, como único camino de salvación, es el tema de las grandes epístolas, de las Gálatas, de los Corintios y los Romanos, la fe en Cristo. Cree en Él, cree en el Señor, cree en Jesús, por favor, cree en Él, la fe en Cristo. Entonces, es bien importante. La fe en Cristo y la fe en Dios unitrino, por supuesto, ¿no? Años después, en medio de sus cadenas, San Pablo alcanza una nueva síntesis del misterio de Cristo en las cartas de la cautividad. Fíjense, empieza con la carta a Filipenses, Filemón, Colosenses y Efesios. En la carta a los Filipenses, en la carta a los Colosenses y en la carta a los Efesios están los llamados himnos cristológicos. Himnos cristológicos. Himnos cristológicos. Les recomiendo. Se los voy a poner al ratito bueno, no al ratito porque no tengo problemas técnicos con mi computadora, pero en cuanto se resuelvan, les pongo las citas de los himnos cristológicos. Son una hermosura que ustedes tienen que disfrutar. Les digo uno nada más. Filipenses, capítulo 6, versículo 1 al 11. ¿No? Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de esclavo. Y así, pasando por un hombre cualquiera, se sometió a la muerte, incluso muerte de cruz. Por eso
Dios lo exaltó sobre todo y le puso el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. Y al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda criatura reconozca que Jesús es el Señor. Ese es uno de los himnos cristológicos, Filipenses 2, 6, 11, ¿no? Y hay otro en Colosenses y otro en Efesios. Se los voy a pasar luego. Me lo sé de memoria, pero no me acuerdo la cita. Bien, esa es la riqueza de San Pablo, ¿no? Que nos presenta al Señor, así como él dice, en mis sufrimientos amplío lo que le falta a la pasión de Cristo. Bueno, San Pablo con su teología abunda más sobre lo que tenemos que saber sobre nuestra salvación y sobre la doctrina de la gracia, que San Pablo comienza a mencionarla, ¿no? Por primera vez. San Pablo toma conciencia de la proyección cósmica de la redención, vean, y de la dimensión eclesiológica de la salvación a través de la metáfora del cuerpo. ¿Qué es esto? A ver, con calma. La proyección cósmica de la salvación quiere decir que nuestra tierra, ahí donde la ven, un puntito en el universo es la consentida de Dios, porque estamos aquí nosotros, ¿sí? Estamos aquí en la tierra y nosotros somos los consentidos. Muy bien. ¿Y cómo Dios nos quiere? Porque nos agrupa en torno a su Hijo. ¿Y su Hijo que nos deja? La iglesia para salvarnos, ¿no? Y la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Todo está en Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Y esto es mensaje paulino, puro y duro. Nadie puede salvarse por sí solo, sino con el auxilio de la comunidad de salvación, la iglesia. Vean eso, por favor. Esto es muy importante, muy, muy importante. Así que si alguien ya no cree en Dios, ya se volvió agnóstico, ateo, lo que ustedes quieran, pero está bautizado, sigue siendo miembro de la iglesia. Sigue siendo miembro de la iglesia, aunque no quiera. Entonces, tenemos que rezar por ellos, por los miembros de la iglesia y por los que tampoco son miembros de la iglesia. Rezar por todos. Es una obra de misericordia, ¿no? Y vean lo que nos enseña. Entonces, a Dios se le nombra como el Salvador y quiere que todos los hombres se salven. Eso es un hecho, ¿eh? Dios no quiere que el pecador se condene, quiere que se convierta y viva. Dios tiene un plan para todos nosotros. Y es responsabilidad de nosotros, ustedes y mía, hacer saber ese plan, hacer llegar ese plan de muchas maneras, ¿no? Con palabras, pero sobre todo con testimonio, con obras, con buenas obras. Oye, ¿por qué no te enojas? ¿Por qué no te vengas? ¿Por qué no te desquitas? ¿Por qué no? No, no. En mi religión se enseña a perdonar, se enseña a dar la otra mejilla, se enseña a ver cosas más importantes que esto, ¿no? Vean, ¿no? Bueno, eso es lo que vemos en las cartas de San Pablo, ¿no? El mensaje de Cristo, sobre todo el mensaje de fe, la importancia de la fe, la importancia de la persona de nuestro Señor en los signos cristológicos, la importancia de la iglesia. Esa carta a Timoteo se llaman cartas de la cautividad y también cartas pastorales, porque San Pablo les encarga mucho, mucho, mucho a los consagrados. Por favor, que el rebaño no se pierda, por favor, que siempre esté en los lineamientos del Señor, en los criterios de Cristo, que siempre Cristo sea el centro de todo. Entonces, ahí está, en la teología paulina, muchos de los fundamentos de la moderna teología, eclesiología, dogmática, fundamental. Después de las cartas paulinas están las cartas católicas, les decía yo, ¿no? Las cartas, la primera y segunda de San Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y la carta de San Judas, ¿no? Esas se llaman también cartas católicas, así se llaman. Esas cartas hay una mirada a las situaciones concretas de las comunidades cristianas. ¿Qué es eso de las situaciones concretas?
habla de que no se peleen entre ellos, que no haya envidias, que se apoyen, que se ayuden, ¿no? Que no juzguen, que no se dejen llevar por las apariencias o por los rumores. De todo eso habla las cartas católicas, son hermosas, ¿no? Y vean cómo hay un mensaje exhortativo y basado en la ley del amor. La ley del amor es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Los escritos son modelos de exhortación cristiana primitiva, destacando los valores éticos. ¿Por qué se dice esto? Porque acuérdense que el Nuevo Testamento se escribe en griego. El griego, que era el idioma predominante en ese tiempo, pero no solamente era la lengua culta por excelencia, no, también era el pensamiento imperante, sobre todo filosófico. Por eso ustedes ven la palabra ética. La palabra ética viene de la filosofía, es una rama de la filosofía, la ética. Entonces ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver con el cristianismo? Tiene que ver porque al ser escrito en griego, los primeros padres de la iglesia tuvieron que confrontarse con el pensamiento, no solo judeo, o judío resistente, no solamente con los paganos, con los romanos que los persiguieron, con los emperadores, no, también con los pensadores de Alejandría, de Antioquía, y que tenían ellos impregnado el pensamiento helenista como una base de su pensamiento, de su conducta. Entonces, sí, pues vamos a hablarles en su idioma. Van a ver que la filosofía no está peleada con la teología. ¿Quieren hablar de valores éticos? Muy bien. Aquí también nosotros tenemos valores éticos, pero les llamamos valores del reino, ¿no? Y son infinitamente superiores a los universales que hablaban los griegos. Por eso está esto, es importante que lo vayan viendo y reconociendo. Salvación y tiempo futuro en el Nuevo Testamento. Esto lo vemos en el Corpus Juánico. El Corpus Juánico es el Evangelio de San Juan, primera y segunda y tercera de Juan, y sobre todo el Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis, donde se habla de la salvación y del tiempo futuro. Fíjense bien, ¿por qué de la salvación? Porque vivían tiempos muy difíciles de persecución los primeros cristianos, tiempos de angustia, porque ser cristiano era ser reo de muerte y de una muerte ignominiosa. Entonces, San Juan y todos los apóstoles dieron un mensaje de esperanza, de salvación. Dijeron, no, acuérdense lo que dijo nuestro Señor, no teman al que mate el cuerpo, teman más que puedan perder su alma. Ese es el mensaje de salvación. Entonces es un mensaje de esperanza, no lo olviden. No es un mensaje de angustia que vienen los cuatro jinetes y que se va a acabar el mundo y cosas de estas. No, es un mensaje de salvación. Ciertamente de tiempos futuros en aquel tiempo. Cuando habla de la gran ramera, está hablando de Roma. Cuando habla del anticristo, está hablando de todos los que persiguen al Señor, empezando por Nerón. Ese es el anticristo. Todo aquel que esté en contra del mensaje cristiano, ese es un anticristo. Y bueno, eh, finalmente el Apocalipsis de San Juan se ilumina con la figura del Cordero, el triunfo del Cordero y su regreso, su segunda venida, el triunfo de la iglesia. Hay por ahí unas pinturas novohispanas, se las recomiendo, sobre todo quienes vivan en Puebla, en la iglesia de Santo Domingo, hay una pintura hermosa, entrando en la nave principal a mano derecha, abajo del coro, ¿sí? A un lado del sotocoro, hay una gran pintura que se llama El Triunfo de la Iglesia. Véanlo. Es la iglesia en un carruaje, viene, la iglesia es como una mujer, y viene con una custodia, con el Santísimo. Ahí está. La iglesia va a estar presente cuando regrese nuestro Señor y lo va a acompañar a la salvación. La iglesia exhorta a la esperanza en la vida eterna, por supuesto. No solamente exhorta, nos ayuda con los medios, con los sacramentos, con los sacramentales. Pues vean, ese es el gran mensaje apocalíptico.
Así como las profecías del Antiguo Testamento no eran fáciles de entender, a su cumplimiento en Jesucristo, así también las profecías del Nuevo Testamento no quedarán aclaradas hasta la parucía. Así como a los judíos les costó mucho trabajo entender que el Mesías ya había llegado, el Mesías apocalíptico, el Mesías profético, el Mesías real, ¿sí? En Jesús, a nosotros ahora nos está costando trabajo entender lo del fin del mundo, por supuesto, lo de la parucía, lo de la segunda venida de nuestro Señor, pero tenemos que vivir con esperanza como vivieron aquellos hombres, en que esas promesas se van a cumplir. Vean que para el Antiguo Testamento las promesas ya se cumplieron. Como dice ese villancico, toquen las panderetas, ruido y más ruido, porque las profecías ya se han cumplido. Bueno, eso es Antiguo Testamento. Las profecías del Nuevo Testamento son la segunda venida del Señor, ¿sí? El fin del mundo, la conversión de los judíos, la extensión del mensaje del reino a todo el mundo, ¿sí? Esas son las señales, y el juicio final. Pero acuérdense que antes del juicio final viene el juicio particular. Entonces yo les sugiero a ustedes y a mí mismo que mejor nos preparemos para el juicio personal. Es como si fuéramos a hacer un examen de grado para obtener el más alto grado. Nos estamos preparando, llevamos una vida de preparación y lo que nos falta, que Dios nos preste. Sigámonos preparando en la confianza de que estamos en el camino, estamos bien y primero Dios nos va a ir bien a ustedes y a mí. Siguiente. Conclusiones. El mensaje salvífico de la Nueva Alianza se desarrolla en la historia y se estructura en tres ejes. El primero es el Señor Jesús, el Señor de la historia. Cristo ayer, hoy y siempre, principio y fin, alfa y omega. Suyo es el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Carta a los Hebreos. Entonces, el Señor es el Señor de la historia, el Señor de la Biblia, el Señor de nuestras vidas, el Señor de todo, ¿no? Él es el primero en todo. Y así es el primero en todo. Pero después de Jesús es la iglesia. A ver, yo nada más creo en Dios, pero no, a la iglesia yo ahí sí paso, porque no, por favor, entonces, es como les decía, queremos la leche y no queremos la vaca que da la leche. No, 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 no. La iglesia es el sacramento universal de salvación. Nuestro Señor deja a la iglesia encargada de guiar al pueblo peregrino mientras vive, lo va guiando, ¿no? Entonces, no hay de otra, no puede ser de otra manera. Y mientras peregrina en la tierra, todos los días es un pasito más, es un día más hacia la parucía. ¿Cuándo va a ser? ¿Quién sabe? ¿De qué va a ser? Va a ser. Pero lo que son peras y manzanas, ¿qué les parece que ustedes y yo seguimos peregrinando en el camino de la iglesia, con los medios que la iglesia nos proporciona, con el Señor en medio de nosotros, y nos preparamos cuando lleguemos a nuestro juicio personal, ¿no? Y eso es lo que vimos hoy, en esta mañana. ¿Qué les parece? Antiguo Testamento. El cristiano, lleno de fe, vive del cielo en la tierra. Vean lo que les decía. Esa es la santidad, ¿no? Y vive del futuro en el presente, ya, ya. No vamos a esperar a morirnos para tantas cosas hermosas que Dios nos ha prometido y nos ha cumplido. Ya las podemos y las debemos disfrutar, ¿no? Por eso, el cristiano vive de fe, ¿no? Vive de fe, vive de esperanza y vive del mandamiento nuevo, de la caridad, del amor, ¿no? Amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Concluyendo, los evangelios y todo se escribieron con el fin de que la buena nueva llegara a todos los hombres, que todos ellos alcancen a conocer al Señor, ¿no? Puedan vivir la fe cristiana y conocer la solidez de esta doctrina. Dicen los apóstoles, ¿no? Tanto San Juan como y en los Hechos.
Nosotros no podemos dejar de anunciar lo que hemos visto y oído. Imagínense los mártires, todos los mártires que murieron empecinados. Digan que no es cierto, que no es cierto que Jesús resucitó, que no es cierto que no. No, no podemos, por favor. Y los apóstoles que lo vieron, todos los apóstoles fueron mártires, no se les olvide, los 12 apóstoles, incluido San Juan, pero San Juan Dios lo salvó porque le tenía otra misión. Pero a San Juan lo estaban hirviendo ahí en su caldero mágico. Se salvó. Entonces, ese testimonio tan grande de hasta la muerte nos tiene que mover, y conmover. Y regresar esas palabras que nuestro Señor le dijo a Santo Tomás. Dichosos ustedes, bienaventurados ustedes, que sin haber visto y oído, han creído. Tomás, tú has creído porque metiste las manotas ahí en mis llagas y me viste, pero bienaventurados los que sin haber visto y oído han creído. Nos hablan a ustedes y a mí. Bueno, la revelación bíblica es una historia de la salvación, ya lo sabemos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hubo una creación y hay una nueva creación, hay un nuevo Adán en nuestro Señor. Y nuestro Señor hace nuevo todo. Y nosotros somos hijos de esa novedad salvífica, hermosa, gozosa. Esa es la nueva creación. La revelación es testimonio de la misericordia de Dios, no nos deja. El hombre se equivocó, el pecado original, lo que ustedes quieran, pero no nos dejó solos. Por eso en el pregón pascual hay una parte que dice, oh feliz culpa, oh dichosa culpa que nos ha merecido tal Salvador, tal Redentor. Yo no lo entendía. Dije, a ver, feliz culpa. Si es culpa, no puede ser feliz. Pues la culpa es mala, pecaminosa. Pues sí, nos llevó al baile a todos con el pecado original. Pero bueno, gracias a eso, ustedes y yo estamos aquí y estamos siendo merecedores de tantas gracias, de tantas dichas, como las hemos venido recibiendo de Dios por su misericordia y su amor. Y con eso acabamos la clase de hoy. Comentarios, por favor, a la importancia del Nuevo Testamento, que fue el tema de hoy. La importancia del Nuevo Testamento, la nueva alianza nueva y eterna en nuestro Señor. Ya no hay que inmolar más corderos, ya no hay que hacer más Pascua ni cosas de esas. No. Una sola Pascua, la de nuestro Señor. Un solo paso del Señor, Jesucristo, que se encarna y pasa en medio de nosotros. Un solo cordero, inmolado, inmaculado, el Señor mismo. Ese es, ahí se entiende, oh feliz culpa que nos mereció tal Salvador, el Hijo mismo de Dios, ¿no? Pues gracias, Ferni, por la proyección. Vamos a abrir un espacio de estos últimos minutos por si alguien quiere comentar.